tardes, gracias por estar en Onda Digital Televisión y este es su programa Reactivemos la Odontología. Gracias a todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales, del Facebook, del Instagram, del YouTube, del Twitter. Gracias a esos lindos mensajes que nos mandan. De esta vez quiero recibir los mensajes de la Ciudad de México. Gracias, del México DF, a estos colegas que nos saludan, muchas gracias. El día de hoy en el Vaticano, en cualquier momento podemos interrumpir el programa porque ya se está votando la elección del nuevo Papa. Podemos tener un nuevo Papa. El programa de ayer, realmente maravilloso, conversar con los colegas de Cajamarca. Miren, ahí estamos ya directamente desde Roma, esperando los resultados de la elección del nuevo Papa. Así que si sale humo blanco, vamos a interrumpir el programa para darle esa gran noticia. Gracias por seguirnos, gracias porque nuestra comunidad cada día crece y crece. El día de hoy vamos a estar con el doctor Hermas Infantes desde Trujillo. Él es especialista en rehabilitación total y vamos a estar con el tema adhesión de los sustratos no dentarios. ¡Wow! ¿Qué tal tema? Vamos a conversar con él, ¿ah? Luego vamos a estar con King desde Cajamarca, nuevamente, especialista en rehabilitación oral, y vamos a estar conversando en el desgaste severo en adultos. ¿Qué tal tema? Como siempre, quiero agradecer en primer lugar, ¿saben? Aquí quiero agradecer al que hacen el programa realmente, a la producción, a Mari Flores, al director, a Joe, realmente que ellos hacen una labor increíble. Yo me siento muy agradecido, muy contento con ellos. A nuestros auspiciadores, a la Asociación de la Bienaventuranza. Como ustedes saben, nosotros recolectamos todo lo que esté en buen estado que usted ya no está usando, usted lo puede llevar a los diferentes puntos de acopio de la Gran Lima, o nos puede llamar al 971-321-142. Y antes de que se nos vaya a pasar, un fuerte abrazo, un fuerte saludo para el padre Omar, que siga pasando un lindo día de cumpleaños. Se viene el Día de la Madre. Quiero comprar algo bonito, quiero regalar algo bonito. Cojo mi página del Instagram, del Face, y miro a Sofía Fashion Store. Viste de la moda, las mejores marcas, cosas preciosas, cosas muy bonitas. Chequé el Facebook, Sofía Fashion Store, y puede llamarlos al 935-726-803. Tiene una reunión, tiene un cumpleaños, tiene un 15 años, se va a reunirse con los amigos, quiere algo diferente, puede conectarse con el colectivo Fantasma, dices, dedicados a habilidades blandas, dictan taller, teatro, impro, stand comedy. Comunícate con ellos solo por el WhatsApp al 995-678-792. Ay, por si acaso, dices, si los llaman y hay más de 10 personas, dices, dice que está poniendo toda la cerveza en la fiesta. Esa promoción que tienen, increíble los chicos, Odontopando, donde sonreír no cuesta nada. Regala una sonrisa. Llama, saca tu cita al 562-0254. En el Día de la Madre, regálale la sonrisa a mamá. Reactivemos la odontología, creando oportunidades, persiguiendo sueños. Ustedes ya saben qué va a pasar el día 29, el día 30 y el día 31 de este mes de mayo. Ya a 4 semanas va a estar el 12º Congreso de la Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Maxilofacial en la ciudad de Cusco, en el Valle Sagrado. Van a estar lo mejor de la odontología mundial. Está viniendo Pascal Mañé, entre otros, y profesores de Europa, de aquí de Estados Unidos, de Brasil y de Perú. También va a estar lo mejor de lo mejor, o sea, educación asegurada. En Cusco, el turismo, la gastronomía, la comida y la diversión también. Entonces, puede pedir informes al 998-801-998. Se lo repito, 998-801-998. Listo, vámonos al comercial, regresamos.
odontología. Antes de que se nos vaya a empezar, tenemos otro saludo de cumpleaños. Un gran saludo para la doctora Marisol Castilla, presidente de la Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Maxilofacial. Espero que lo haya pasado muy bonito y que nos invite torta. Un gran saludo, doctora, para usted. Bueno, hasta luego, nuestro señor director Lloyd, y que vamos a estar dirigidos como el doctor Edward Infante. El doctor es cirujano dentista, especialista en rehabilitación oral, y vamos a estar conversando en adhesión en los sustratos no dentarios. Me parece que ya lo tenemos conectado. Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Qué tal, Yuri? Buenas tardes. Un gusto con todos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. No, bueno, agradecido por la invitación y poder compartir en este momento, ¿no?, de diferentes temas que están abordando, y felicitarte por esta iniciativa, y veo los logros que están consiguiendo con esta nueva versatilidad y forma de poder compartir la odontología con los demás colegas. Gracias, doctor. Gracias por su palabra, porque nosotros aquí queremos reactivar la odontología peruana. Pues si tenemos la oportunidad, como usted lo dice, de estar por la magia en las diferentes partes del Perú y del mundo, porque también somos internacionales, doctor, por si acaso. Ah, qué buena, claro, que eso es lo importante. Bueno, doctor, el programa usted sabe que no solamente lo ven colegas, ¿no? Entonces vamos a tratar de hablarlo un poquito ligero, para que nos vayan a entender, ¿no? Cuando nosotros queremos conversar de adhesión a sustratos no dentarios, ¿de qué estamos hablando, doctor, por favor? Claro, lo que sucede es que actualmente, como todas las partes, la medicina siempre han cambiado y van evolucionando los materiales o biomateriales que utilizamos. Tenemos diferentes aspectos que nos van a poder ver. Por ejemplo, antes se hablaba mucho de coronas de oro, de metales. Ajá. Ahora con la parte más estética, y ahora tenemos otro tipo de materiales que son mucho más estéticos. Por ejemplo, el tema de cerámicas, ¿no? Lo que abunda mucho el tema de las carillas, ¿no?, que uno quiere mejorar la sonrisa, la parte estética, pero existen diferentes tipos de materiales que nos permiten abordar cómo poder adherir o cementar estas coronas hacia el sustrato dental. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que cada material que el fabricante produce tiene una indicación de cómo estos puede abordarlos. Entonces, no es lo mismo adherir o cementar una corona de un material X de otro material Y. Entonces, y eso difiere bastante, y cómo nosotros podemos entender de que estos puedan unirse a la estructura dental, porque de cada material existe un protocolo diferente para poder cementar o adherir esta carilla hacia nuestro elemento. Excelente. Entonces, doctor, cuando nosotros hablamos de sustrato, estamos hablando de la superficie que está quedando en el diente, más o menos. Exactamente, porque tenemos dos sustratos, ¿no? Uno que es el sustrato dentario y otro que es el sustrato del material que vamos a unir al diente para poder reemplazar lo que se ha perdido o lo que hemos hecho una pequeña eliminación para poder adherirse. Ok, entonces tenemos, queridos amigos, estamos conversando con el doctor Edward Infantes, desde la ciudad de Trujillo. Él es especialista en rehabilitación oral, y estamos conversando sobre la adhesión en sustratos dentarios, ¿no? Y él nos explica que ha habido un gran avance, diferentes materiales, y para que más o menos nos puedan seguir en lo que estamos conversando, él nos dice, cuando hablamos de adhesión estamos hablando de pegar a una superficie que vendría a ser, que lo estamos llamando sustrato, y también nos habla del otro sustrato que viene a ser la otra superficie de la pieza que va a ser adherida. ¿Así más o menos, doctor? Claro, exactamente, porque recuerde que es como nosotros, por ejemplo, cuando queremos pegar, si hacemos una comparación sobre la superficie de una pared, queremos pegar un sticker o algo, tenemos dos sustratos, uno que viene a ser, digámoslo, un sticker sobre la superficie, y el otro el sticker que ya viene con un pegamento, con un adhesivo, que lo adherimos. Pero ese adhesivo ya viene preparado. Lo que nosotros tenemos que saber es cómo preparar ahora nuestros elementos protésicos, ya sea coronas, incrustación o espigos. Hay que prepararlos ese sustrato. Entendamos que ese sustrato se entiende como la superficie interna o la cara interna de la restauración, que va a ir unida hacia el diente, ¿no? Entonces, eso es lo importante, y debemos de entender que existen diferencias en estos pasos para poder hacer la cementación o adhesión.
Doctor, y eso ha avanzado bastante, ¿no? Porque antes nosotros hacíamos, por decirle, las ventanitas, unas ventanitas cuadradas, unas cavidades físicas, y ahora vemos pues que ya no es eso, para ciertos tipos de tratamiento uno puede, como usted lo ha dicho, adherir o pegar fragmentos o piezas en los dientes y funciona. Claro, exacto, por eso no sabemos que ahora la odontología pues ahora se ha hecho mínimamente invasiva, que es lo que se estima, ¿no? Que vayamos avanzando con ese punto, ser menos agresivos, menos invasivos con la estructura dentaria, respetando los tejidos. Entonces estos materiales han ido evolucionando. Tenemos diferentes materiales que en grosores muy finos permiten tener una performance o un equilibrio con las estructuras, mejorando pues la función masticatoria de nuestros pacientes. Excelente, y uno puede hacer muchas cosas que antes no, como dice, que antes no podíamos hacer porque desconocíamos pues esto de las superficies o no había, vamos a llamarlo así, esto queridos amigos, los materiales especiales para poder adherir o cementar, ¿no? Que ese también es un gran avance, doctor. Exacto, desde cuenta, lo cual era una ontología más restauradora, más de coronas, que se necesitaba que la estructura dentaria o el diente tenga una forma geométrica para que la corona se retenga. Si no había esa configuración geométrica, no había retención, por lo tanto se desprendía la corona o se salía. Y eso ahora no, eso ha cambiado. Ahora ya, exactamente, esas preparaciones son más, no son tan retentivas, son más exclusivas, solamente se adhiere con los nuevos sistemas adhesivos que tenemos ahora, que ha incursionado en este campo y han permitido que fragmentos, como se mencionaba, muy finos, muy delgados, de zonas donde no tiene configuración geométrica, se pueda retener o adherirse, ¿no? Doctor, las superficies de diente tenemos que prepararlas de alguna manera especial para poder cementar la parte del fragmento. El fragmento también tenemos que prepararlo de alguna manera diferente. ¿Nos puede comentar un poquito de eso? Claro que sí. Entendamos que cuando nosotros queremos unir dos elementos de naturaleza o molecular diferentes, entonces existen diferentes formas de hacerlo. Y hay que tener en cuenta qué vamos a tener que trabajar. Entonces es importante, y yo siempre comparto con colegas y unos estudiantes que decimos, primero cuando usted quiere cementar, dice, doctor, ¿qué cemento voy a usar? Y a veces nos sentamos, ¿qué cemento? El mejor cemento. Y yo le digo, no es importante el cemento. Lo que tú tienes que primero saber qué material vas a utilizar. Según el material, vamos a tener que saber cómo vamos a preparar, ya sea el diente o ya sea la restauración, ¿no? Porque si tenemos, por ejemplo, una restauración de resina, va a ser diferente a una restauración de cerómero, va a ser diferente ahora actualmente a las resinas fresadas o impresas. Entonces hay que saber cómo manipular esos sustratos para poder nuevamente modificar también el sustrato dentario, porque es diferente unir una resina a esmalte, diferente unir una cerámica a esmalte o a dentina. Entonces tenemos que tener diferentes situaciones clínicas que nos van a poder determinar cómo proceder frente a esta situación. Excelente. Entonces, hay diferentes pasos para ir preparando las piezas dentarias, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando estamos lo único que sé cuando se colocan, por ejemplo, los brackets, ¿no? Cuando uno coloca un bracket, el caso de ortodoncia, entonces estamos trabajando sobre un elemento que es el esmalte, que hay un protocolo para hacer ello. Cuando hacemos una restauración, también tenemos otro protocolo para hacer ello. Y así existen diferentes formas de cómo manipular esos tejidos para mejorar esta adhesión, ¿no? Para que sea más estable, ¿no? Y duradera también. Doctor, una pregunta de público que están entrando. Por favor, ¿me permite? Claro, perfecto. Doctor, a mí me pusieron una incrustación blanquita, bueno, el paciente ha puesto blanquita, ¿no? Y se me ha despegado. ¿Me la pueden volver a pegar? Sí, es una muy buena pregunta y eso es lo que todos los colegas nos enfrentamos en el día a día, ¿no? Primero hay que entender qué pasó. Es el día a día. Claro, exactamente. Ese es el día a día. ¿Por qué se cementó? O sea, claro. La idea es que uno, cuando usa un cemento, es que no se salga. Pero si se salió, hay que ver por qué se produjo
esa fase, ¿no? ¿En qué proceso cumplimos o estamos tal vez fallando que nos puede producir ello? Si tenemos una restauración que ya se ha cementado, hay que verificar en qué paso hemos tal vez tenido un inconveniente y volver a hacerlo. Y eso también que se puede hacer, pero hay que modificar primero esa estructura. Entendamos de que si yo cemento por primera vez, exactamente, si yo cemento por primera vez, voy a tener unos pasos ideales, pero si vuelvo a cementar, ya tal vez el éxito disminuye en un 50 o 60% porque estoy trabajando sobre nuevos elementos que están interfiriendo en ello. Entonces, sí se puede volver a cementar la incrustación. Lo que sí recomendaría es que trate de ver, encontrar la causa de por qué ha sido esa falla, ¿no? Esa falla de adhesión o cohesión que puede haber existido. Exacto. Y que puede ser realmente, que, estimados amigos, muchas causas, realmente muchas causas. Esa es la verdad. No pasa, las cosas nos pasan a todo el mundo nos pasa. Esa es la verdad. Doctor, otra pregunta, sí, se han puesto preguntones aquí en el chat. Qué bueno. Doctor, ¿por qué dice sustratos no dentarios? Ajá. Es muy buena pregunta. O sea, recordemos que sean no dentarios porque tú puedes, por ejemplo, trabajar sobre estratos dentarios. O sea, ¿qué significa? Que tú puedes manipular los dientes y vas a tener dentina, que es un sustrato, y esmalte, que es un sustrato. No dentarios, porque refiero, por ejemplo, podemos hablar de una resina. Una resina es no dentario, entonces sustrato no dentario. Una cerámica no es parte del tejido dentario. Un espigo de fibra de vidrio o fibras de fibra, entonces son no dentarios. Por eso es que tratamos de clasificarlos de este parámetro, es el título que yo lo coloco, porque para entender que estamos trabajando sobre materiales diferentes a la estructura dental. Exacto, brillante. Podemos seguir con las preguntas un ratito más, que la gente está aquí, claro, pregunta. Sí, qué bueno. Sí. Esto quiere decir que nos están viendo, doctor. Bueno, doctor, me dijeron que necesitaba un perno y una corona, pero no entendí claro por qué un perno de metal y por qué un perno blanquito, que me dicen que ahora son mejores. Muy bien, claro, es la pregunta paciente, ¿no? Sí. Exacto, la pregunta paciente. Es la pregunta que nosotros hacemos, nosotros también, ¿cuándo decidir colocar un espigo metálico y cuándo colocar un espigo blanquito, ¿no? Como lo dicen, o de fibra de vidrio. La evidencia científica actual no encuentra una diferencia tan significativa en que uno sea mejor que el otro. Ambos tipos de espigos van a funcionar, sino que hay que ver la indicación. Un espigo colado, normalmente la indicación es colocar en dientes que no tengan una corona, o sea, ya haya sido destruida completamente la corona, ahí está la indicación del espigo. Si es sector posterior, por el tema de estética, se podría colocar un espigo colado posterior metálico. Pero si es sector anterior, por el tema de que necesitamos diferentes refracciones de la luz, entonces que sea un espigo de fibra de vidrio, porque es mucho más estético, ¿no? Pero siempre y cuando tengamos más del 50 o 60% o no tengamos un remanente de muñón de corona para poder anclar a la raíz. A veces creemos que el espigo, el perno, va a reforzar la raíz, va a dar otras propiedades. No, eso es a veces un dogma que se tiene, ¿no?, en odontología. No, los espigos de fibra de vidrio, solo la función es anclar parte de la corona que se ha fracturado a la raíz. Es lo único que tiene esa función. Por eso es que actualmente ya el tema de espigos se está dejando de lado, porque ya se ha investigado un montón sobre ello, y ya se han llegado a conclusiones que no es tan recomendable en algunas situaciones colocar espigos, sino solamente cuando no tenemos una parte de la corona y solo tenemos que anclarlo a la raíz. Excelente, doctora, excelente, muy bien. Doctor, pregunta nivel colega, ¿ya? Entra una pregunta a nivel colega. Doctora, buenas tardes. Ya. Bueno, yo te puse una amalgama, se ha fracturado y ahora el paciente quiere que yo le coloque una cerómetro. Pues vamos a decir que quiere que le ponga blanquito, ¿ya? Para no entrar en mucho detalle. Tenía una amalgama, se fracturó la amalgama, la rebajé y ahora quiero ponerle algo blanquito.
¿cómo hago? ¿Puedo adherir un blanquito a esta amalgama, doctor, o retiro toda la amalgama? ¿Qué nos recomienda? Muy bien, en ese caso, recordemos que cuantos más elementos tengamos, más procesos tenemos que tener a realizar. Entonces, recordemos que estamos trabajando un metal con una resina, que a veces, como son estructuras diferentes, la adhesión ahí o la cohesión no va a ser tan dada. Mi recomendación sería en ese caso retirar la amalgama, reconstruir con resina y luego sobre ello colocar la incrustación blanquita, o ya sea de cerámica o resina o cerámica, lo que vaya a ser. ¿Por qué? Porque necesitamos tener elementos que sean casi compatibles para poder mejorar esa adhesión. Porque si trabajamos sobre la amalgama, cuando queramos colocar el cemento, ¿cómo podríamos modificar esa amalgama para que crear microretenciones? Podemos microarenarla, podemos crear estrías, todo, pero eso hace que esa conexión sea muy débil. Entonces es mejor trabajar con materiales que sean de las mismas características en la medida que se pueda para lograr una fuerte retención. Entonces yo le sugeriría al colega que retire la amalgama, coloque resina y sobre eso puedes hacer la preparación convencional o ya o adhesiva y pueda cementar la incrustación. Otra pregunta, este es nivel paciente, Claro. nivel paciente. Ya, yo la leo, la traduzco y yo se la paso, ya, Perfecto. Doctor, muy buenas tardes, tenía un diente, una cavidad muy profunda, me sacaron una caries grande y se nota la encía, alguna de las paredes del molar donde debe estar, y ahora, ¿cómo pueden adherir ahí? Sí, el doctor me dice que tiene que ponerme una amalgama y después una resina. Ajá. En ese caso, por ejemplo, pasa muchas veces, ¿no? Cuando viene el paciente ya, eso también es otro problema, el paciente viene cuando ya la situación es muy complicada a veces, ¿no? Cuando ya el dolor es muy avanzado, entonces, y a veces tenemos unas situaciones caóticas que hay que devolverle, bueno, reconstruir. Esa es la palabra, doctora. Sí, nos pasa todo el día a día, entonces es uno mismo, a veces no va al médico porque no le duele, y cuando ya le duele es que algo ha pasado, y a veces es muy caótico. Entonces, normalmente la lesión cariosa lo que hace es destruir estructuras dentarias, y en el caso del esmalte, como es como un vidrio, se fractura muy rápido, y se puede fracturar y comprometer una parte del diente. En ese caso, se recomienda, antes había una técnica que tendríamos que hacer un corte de la encía, desgastar un poco el hueso y exponer parte del diente para que esté sobre la encía. Ahora, eso es una técnica, pero que tiene sus limitaciones porque compromete también a los otros dientes que están sanos. Ahora hay unas nuevas alternativas que se llama elevación de margen profundo, en el cual no se corta la encía, sino que a través de técnicas se pretende elevar la parte que está debajo de la encía sobre la encía, reconstruyéndolo con resina. Porque la resina a través de los sistemas adhesivos va a permitir una mejor interacción entre la dentina y el sustrato dentario y la nueva restauración. Amalgama sería un poquito complicado porque para la amalgama necesitamos que tengamos un ello completamente húmedo y hacerlo retentivo, porque la amalgama es un material que se adosa muy bien pero que necesita ciertas zonas de retención, porque si no hay retención eso se va a salir, es muy exclusivo. Entonces por eso es que ahora ya la tendencia es no hacer amalgama, porque hace muchos años no se hace amalgama por el tema también ecológico, ¿no? Y el tema de la contaminación y ello, pero se está tendiendo a reemplazar esos materiales por materiales que permitan tener mejores procesos de retención hacia la estructura y no ser tan exclusivos como el caso de la resina. Excelente, doctor Edward. Doctor Edward, una pregunta suelta. ¿Nos vemos en el Cusco o no nos vemos en Cusco? Ahí estamos, ya estamos realizando las maletas. ¡Ajá! Una gran delegación. De todas maneras, entonces nos vemos en Cusco, doctora. Claro, y imagínense y también hacer la invitación a todos, no se pierdan este congreso de la Sociedad de Prótesis, el que trae a ponentes de talla mundial, que tal vez muy difícil que se pueda volver a repetir esta situación, porque traer a sus ponentes que tienen esa talla mundial es complicado, y se ha logrado, gracias a la gestión de la presidenta Mari Carmen de Cusco, a traer ponentes de talla mundial. Yo creo que eso va a ser un congreso imperdible, todos debemos estar ahí. Exacto. Doctor, y para que las caries no entren, no destruyan los dientecitos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que visitar a nuestro cirujano dentista
de nuestra preferencia a cualquiera que esté en su barrio, en su zona, en su país, tiene que visitarlo. Si está cerca al consultorio del doctor Edward Infante, tiene que ir a verlo. Papá, mamá, hermanito se mancha. ¿Por qué, doctor? Explíquenos por qué. Sí, doctores, es importante esta fase de la prevención, porque a veces, si no tenemos una molestia, un dolor, y no vamos al médico, o igual al cirujano dentista. Mi recomendación sería, doctores, siempre hacer un tema de prevención. Así como existe prevención para otras enfermedades, a veces no dicen, tenemos muchos casos de pacientes que dicen, bueno, yo perdí los dientes hace muchos años, y bueno, no me cuidaba, y ahora vienen los problemas. Hay esos pacientes que se lamentan que no tienen el conocimiento o la prevención, el cuidado para poder cuidar sus dientes, y ahora con las prótesis que a veces son incómodas para ellos, la masticación ya no es la misma, entonces tiene como consecuencia este déficit. Mi recomendación es acudan a su cirujano dentista de preferencia, hagan sus controles, sus chequeos, por favor, eso es importante. De esa forma vamos a prevenir que esta lesión cariosa que puede iniciar con una mancha blanquita, luego se va cambiando y va haciéndose más grande, se puede evitar. Hay que prevenir desde la temprana edad. Papá, mamá, por favor, verifiquen que sus niños estén cepillando. A veces uno por la pereza, cuando era niño, no quiero cepillar, quiero dormir. Entonces, eso trae como consecuencia ahora, por eso tienen que estar supervisando. Antes había, programas en los colegios que había fluorización del agua, no te enseñan a cepillar. Ahora sí, en esos programas, pero tal vez no a gran escala, pero en casa tenemos que siempre recordar que hay medidas de prevención que van a evitar de que esa pequeña lesión cariosa que inicia con unas pequeñas manchitas se pueda convertir luego en la pérdida de la estructura dental. Excelente, doctor. Todos juntos tenemos que reactivar nuestra amada odontología, a reactivar la odontología, doctor. Sí, exacto, es lo que queremos, ¿no? Que darle la magnitud e implicancia que tiene la profesión. Justo hay un tema social por ahí, por las pequeñas controversias con los términos por ahí, pero todos somos parte del equipo de salud, que todos debemos estar apoyándonos para poder lograr que de diferentes tasas de índice, de prevalencia, que hay pero que es muy alta, disminuya para luego tener, o obviamente evitar cualquier complicación que pueda darse. Listo, doctor. Por favor, algún número de teléfono, algún celular, algún WhatsApp, ¿dónde lo localizan? ¿En qué parte del globo terráqueo, doctor? Bueno, exacto. Yo vivo acá en la ciudad de Trujillo. El tema de también dedico a la docencia en las universidades, y cualquier contacto, algo, nos siguen en las redes como doctor Edward Infantes, ahí pueden seguirnos, preguntar por Instagram, Facebook, y ahí luego ya se deriva la asistente correspondiente. Listo. Doctor Edward Infantes, ha sido un placer haberlo tenido en el programa. Gracias. Listo. Listo, Ivo, muchas gracias por la invitación y estamos en contacto. Nos vemos en... Doctor, gracias a usted. Y muchas gracias, doctor. Ya está, queridos amigos. Entonces, nos vamos a la pausa. Tenemos que estar pendientes que nos podemos tener un corte porque ya empieza la votación desde Roma. Así que, atención, atención. Vamos a la pausa.
queridos amigos, muchas gracias por seguir con nosotros. Hasta luego, señor director, lo indique. Vamos a estar con el doctor Kitzer Kim desde la hermosa ciudad de Cajamarca, conversando desde el desgaste severo en adultos. Doctor Serquín, ¿me escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Doctor, gracias por haber aceptado la invitación. Sabemos que usted es para muy ocupado, doctor, así que es un lujo tenerlo en el programa. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, en realidad a veces tenemos, no sé si ya la doctora Lady que me antecedió el día de ayer le había comentado algo. Estamos formando la filial de la Sociedad de Rehabilitación aquí en Cajamarca, entonces estamos un poco ajetreados con todo eso y ha sido para nosotros un poquito tedioso con los tiempos, ¿no? Doctor, el día sábado ahí me han invitado para comer frito con cuy. Bueno, perdón, frito con ceviche, por si acá. Ah, de todas maneras, yo llego, doctora, yo llego. De todas maneras. Bueno, muchas gracias, doctor. Doctor, vámonos a nuestro tema porque el tiempo se nos va inmediatamente. Coméntenos, Okay. ¿qué es eso? ¿Qué es esto de desgaste severo en adultos, por favor? Claro, hay que entender que en estos tiempos el tema del desgaste dental en nuestros pacientes a diario se ve de verdad con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, la disminución de la DBO, para las personas que de repente no entienden un poco este término, es la disminución en el tamaño de los dientes que ocasiona problemas no solamente en los dientes, en las estructuras dentarias, sino también en las encías, en las articulaciones, y por ende, pues necesitamos saber y tener en cuenta cuáles son las repercusiones que pueden llevar a ocasionar este tipo de desgaste dental en nuestra boca, ¿no? En nuestro diario vivir. ¿Cuáles son esas causas, doctor? El estrés, la ansiedad, por favor, coméntenos. Claro, primero hay que entender qué significa desgaste, ¿no? Desgaste es la acción y efecto de desgastar, de deteriorar, de sobar. De ahí hay un tema con el tema de la erosión, el agotamiento que puede tener nuestras estructuras dentales. Entonces, hoy en día, pues nosotros, y entenderán, nosotros los odontólogos, creo que es una de las profesiones, había leído hace algún tiempito, que tiene mucho más estrés y esto ocasiona que nosotros frotemos y desgastemos los dientes, ¿no? Estamos saliendo de una pandemia en la que nos ha tenido tan privado de nuestra libertad, en el cual pues, nosotros hemos tenido bastante deterioro en nuestras estructuras dentales. ¿Por qué? La ansiedad, el estrés de día a día, ¿no? Entonces esto está ocasionando que nosotros perdamos estructura dental. Doctor, y eso se puede, nos están preguntando, doctor, si es que esto se puede presentar en niños también. Sí, ahora hay un estudio justo el día antes de ayer me parece, el doctor Lyons y colaboradores había sacado un estudio sobre el desgaste dental severo en niños. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si bien es cierto, siempre va a haber un desgaste dental en los pequeños, pero no tan notorio, ¿no? Entonces nos decía que ahora la fase de desgaste en niños menores de 3 años, y estamos hablando de niños menores de 3 años, pues ya es una edad en la que nos ponemos a pensar un poquito, ¿no? Entonces nos da a entender de que las pantallas, si bien es cierto, a nosotros la tecnología nos está ayudando mucho, pero también provocan un cuadro de estrés en los pequeños que están ocasionando desgastes dentales. Excelente. Doctor, y ese mismo desgaste, ese frotamiento que usted nos refiere, se da muchas veces de noche, ¿no? Por eso es que los pacientes hacen crack, 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 crack. Exacto. Entonces, para esto nosotros necesitamos tener un diagnóstico, ¿no? En cuanto al tipo de paciente que nosotros tenemos, ¿no? Entonces,
necesitamos ver la evolución, los límites y la problemática que este problema de desgaste nos pueden provocar. Y con todo esto, pues formar una historia clínica y probablemente un plan de tratamiento. Como tú bien decías, ¿no? El tema del desgaste dental en ciertos pacientes, no confundamos, porque hay pacientes que sufren de bruxismo propiamente dicho, y hay otros pacientes que probablemente por el tema de estrés, por el tema del día a día, pues frotan los dientes, que es una práctica muy habitual, porque tanto la articulación como el músculo que rodea a nuestro sistema oral, pues va a estar en constante, eh, si se puede decir así, estrés. Entonces, pero hay ciertos pacientes, como bien decías, que pues sí frotan por las noches, sí generan ciertos desgastes que ya se puede llamar desgastes ya severos, ¿no? Que es nuestro tema de hoy, ¿no? El desgaste severo, sobre todo en pacientes de una cierta edad, pues que está provocado por el tema del frotamiento indebido o también por causas externas que pueden haber, ¿no? Doctor, nos están preguntando, doctor, buenas tardes. Bueno, mi hija disfruta de noche los dientes y se le ha puesto gordito los cachetes. A ver, Ok, sí, probablemente este tema de la fase dental, eh, muchos confunden que pues no está relacionada a los dientes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay un tema dental, pero también el tema muscular y articular se ve afectado. Es por eso que claro. claro, por ejemplo, si nosotros nos vamos diariamente al gimnasio y pues ejercitamos nuestros músculos, obviamente vamos a tener un crecimiento y una proporción un poco elevada de nuestro sistema muscular. Igual pasa en el tema de los músculos masticatorios, ¿no? Al La tener tanta hipertrofia. fuerza, exacto, entonces esto va a Brillante esa generar explicación, doctor. Brillante, brillante. Claro que sí, nuestros igualito. músculos van a estar Brillante. así, pues, ¿no? Hipertróficos. Ah, ya, bueno, estimados amigos, miren pues que estamos conversando con el doctor Kim Serkin desde la bellísima ciudad de Cajamarca y él nos está explicando, miren, eso, mucha gente dice, oh, ¿por qué se me hinchan los cachetes? Que tengo, me agarro, y tengo una cosa así. El doctor nos dice que eso es ser maceterino, ¿no? Y él nos da el ejemplo, usted va al gimnasio, hace sus pesitas, trabaja, ¿y qué hace? El músculo crece. ¿Y por qué crece? Por un fenómeno que se llama hipertrofia. Lo mismo, ¿no? Y lo mismo va a pasar en los músculos, en los maceteros, en los temporales. ¿Por qué? Por estar desgastando. Entonces, ¿es así? Sí, claro, claro que sí, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿no? Si bien es cierto, también hay que entender que hay ciertas personas por el tipo de fascie que va a provocar muchísimo más presión en los dientes. Por ejemplo, yo soy una persona con una cara redonda, que voy a tener mucha más fuerza de masticación, que obviamente van a repercutir más en mis dientes, en el desgaste dental, que una persona que es un poco más delgadita, y que tiene la cara un poquito larga, que los maceteros no lo tienen tan prominentes. Obviamente el desgaste dental va a ser mucho menor. Hay que entender también que entre género, ¿no? Tanto hombre como mujer, pues también tienen un sistema masticatorio o una fuerza masticatoria diferente. Entonces, probablemente los que sufran de Claro. mayor causas dentales, de desgaste dental, sean los hombres, ¿no? Así es. Uy, doctor, está hablando habla de comida y ya me imagino yo comiendo mi chicharrón en Cajamarca. Oh, perfecto. Aquí tenemos una buena dote de alimento por aquí. Pero no, al final conversamos de eso, no hay que interrumpir nuestro tema que está muy bonito. Oye, ¿y cómo hacemos el diagnóstico de eso? ¿Cómo diagnosticamos? Claro, para entender las condiciones que están mal dentro de nuestro sistema masticatorio, primero hay que entender las condiciones normales. ¿Por qué? Porque las condiciones normales nos van a conllevar a tener un diagnóstico sobre, de repente,
algo que tengamos, que está dañando nuestro sistema masticatorio. Por ejemplo, el pH que debería estar entre 6.7 y 7.7 a veces se ve alterado. El estrés de contacto, como ya lo habíamos estado viendo, de 3.5 megapascales, ¿no? Se ve por encima de Permítame, esto, entonces, permítame una pregunta para que el público pueda entender. Cuando ok. nosotros hablamos de pH, ¿a qué nos estamos refiriendo, por favor? Al nivel de acidez o basicidad que podemos tener en nuestra boca, ¿no? Hay que entender que nuestra boca, pues, constantemente está cambiando de pH, ¿sí? Entonces, probablemente por el tipo de comida que tengamos en boca, por el tipo de sustancias que a veces, el tipo de trabajo que tengamos a lo largo de nuestro día, Claro. va a hacer que haya cambios de pH relativamente cortos o no. Entonces esto también puede condicionar a que haya un deterioro en nuestros dientes, ¿no? La temperatura misma, la fuerza de masticación que debería estar entre 100 y 700 newtons, que es el rango promedio entre una fuerza masticatoria, por encima de esto, pues ya se ven afectados nuestro sistema masticatorio, ¿no? ¡Wow! Excelente, doctor. Y entonces, estamos en el diagnóstico, necesitamos tomar algún tipo de radiografía, alguna placa, doctor. Sí, para esto nosotros siempre tenemos una historia clínica en donde vamos a tener índices que nos van a nosotros a diagnosticar, si se puede llamar así, a un paciente con cierto tipo de condiciones, ¿no? A lo largo de la historia se ha visto bastantes índices, pero el que nosotros mayormente utilizamos, o los doctores, los odontólogos, rehabilitadores utilizan con mayor frecuencia es el índice de Weir, ¿no? Que es un poquito el índice que nos va a dar a entender sobre todo las fases que estamos teniendo por desgaste, ¿no? Sí, se puede también diagnosticar Ah, con una radiografía, pero de todas maneras, más que todo necesitamos el método clínico para poder diagnosticar si es que hay una pérdida sustancial de estructura dentaria, ¿no? excelente, doctor. Tenemos el diagnóstico, ¿qué hacemos? ¿Qué tratamiento podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para tratar de neutralizar, frenar y de repente tratar de recuperar? Perfecto. Como ya me antecedió el doctor Edward, que es también un maestro mío que estuvo también por la ciudad de Cajamarca, nos decía, ¿no? Hoy en día la adhesión es básicamente el boom en la odontología. Entonces, para eso nosotros contamos con ciertos tipos de protocolos en atención. Esto va a depender mucho de la situación en la que encontremos a nuestros pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que entender que si es que imaginemos que tenemos más de la mitad de nuestra corona clínica destruida, obviamente ya vamos a tener que acogernos de otro tipo de restauraciones, probablemente que sean adhesivas, que estén fuera, hechas fuera por un laboratorio para poder adherirlas a nuestro sustrato y pues devolver la dimensión vertical a nuestro paciente, ¿no? O en el mejor de los casos, si es que tenemos un paciente que tiene un desgaste dental relativamente pequeño a inicios, entonces podemos hacer una odontología netamente adhesiva, ¿no? Con resinas que hoy en día pues han mejorado sus estructuras y su estética que ahora son geniales, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho del grado de destrucción y de desgaste que pueda tener nuestro paciente. Excelente. Doctor, una pregunta, mire, una pregunta de un paciente que vamos, mire, el paciente dice, doctor, muy buenas tardes, ya, tengo una mordida invertida y quiero poder invertirla. Bueno, supongo que debe ser una prognata, un colapso mordida posterior, una cosa así. Ujú. Quiero poder poner mi sonrisa por adelante, ¿no? O sea, yo supongo que de esto quiere pasar a esto, ¿no? Y ya, bueno, ¿cuáles serían mis alternativas? Y yo tengo
más de 70 años. Ajá, qué bonito, qué bonito. Se nos Es pinta la un, cancha, es un, doctora. cas- es un Se nos casito pinta la cancha. un poquito como para ponernos a pensar, ¿no? Primero hay que ver Exacto. cuánto de dimensión vertical se ha perdido, ¿no? Y poder ver qué tipo de paciente pues nos ha llegado, ¿no? En este caso, de todas maneras, al llenar nuestra historia clínica, tenemos que ver las fases de nuestro paciente. ¿Por qué? Si yo veo a un paciente que tiene una fascia como yo, gordito, con los maceteros muy fuertes, entonces yo en la vida le voy a poder colocar unas restauraciones, por ejemplo, con resina, ¿no? Me dejo entender. ¿Por qué? Porque probablemente al momento de masticar y morder, y probablemente si es que es un paciente que es de aquí, de la sierra, que come cosas muy duras, las resinas me las va a triturar y me las va a sacar. Que bien, si bien es cierto, ahora las resinas son duras, pero probablemente vayamos a tener un poco de problemas con eso. Entonces, Exacto. en este caso, solo en este caso, pues nosotros vamos a intentar devolver la dimensión vertical con estructuras que sean adheridas, que podamos mandar al laboratorio. Probablemente al levantar la dimensión vertical con el pin del articulador, ¿no? Para nuestros amigos que no son odontólogos, pues nosotros manejamos un aparatito en donde colocamos nuestros modelos, nuestros modelos de yeso que simulan la mordida del paciente, alzamos ese aparatito y podemos tener ya un espacio para poder rehabilitar a este paciente. Ahora, ¿de cuánto? Mucho va a depender de qué, de cuánto hayan destruido el diente. Si, por ejemplo, tenemos más de la tercera parte de nuestra corona clínica destruida, pues probablemente vayamos a tener que ser un poquito más agresivos. ¿A qué me refiero? Invasivos. Exacto, ¿no? Si bien es cierto, a ninguno ahora nos gusta hacer endodoncia, y te lo digo por experiencia, odio las endodoncias, pero probablemente en alguno de los dientecitos para poder devolverle o poder tener un muñón clínico, vamos a tener que hacer una endodoncia para poder colocarnos y ayudarnos de ciertos materiales que nos ayuden a poder tener un muñón clínico para poder colocar una corona, ¿no? Entonces, Exacto. ya estamos hablando de una odontología, vamos a retroceder un poco y tener una odontología clásica, ¿no? Para poder colocar y devolverle la verticalidad, la dimensión que ha perdido este paciente. Que probablemente si este paciente tenga una mordida invertida, vayamos a cambiar un poco, ¿no? Y vamos a tratar de devolverle probablemente bueno, nosotros en términos ontológicos, un paciente clase 1, clase modelo, ¿no? Entonces, pero si es que no fuese el caso, si por A o B el paciente fuese un paciente clase 3 con una mordida un poco más pronunciada o coronata, esquelético aún, entonces ahí sí hay otros tipos de rehabilitación que podemos utilizar. No necesariamente tenemos que devolver la función ideal a nuestro paciente. Podemos dejarlo en una clase 3, pero devolviendo la dimensión vertical para que el paciente también vea que cuando agrandamos la corona clínica, pues nuestro paciente también ya esté mucho más feliz, vea su sonrisa un poquito más notoria y pues probablemente se sienta mucho mejor, ¿no? Excelente, doctor, excelente. Como usted dice, hay que evaluar la fase del paciente, ¿no? Para poder transformar la sonrisa. Pero no, cuando nosotros hablamos, estimados amigos de sonrisa, no piense que es diente y sonrisa. Por ejemplo, hay pacientes que padecen y sufren y no pueden ni hasta comer bien, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen una sonrisa agradable, no quieren interactuar, no quieren salir. Por eso es que les digo que es bien importante visitar a un cirujano dentista de su elección para que podamos hacer, doctor, prevención, la prevención, para poder reactivar la odontología a lo largo y ancho del Perú. Doctor, esta pregunta de este paciente, yo valoraría también la edad, ¿no? Sí, La edad, porque si es un paciente, si es una persona joven,
cambia totalmente Obviamente, el hablaríamos de otras cosas. ya pensaríamos en otras alternativas, pero ya cuando el paciente ya está más o menos 70 años, ya vamos a hacer, como usted dice, un poco más de clasismo. Vamos a llamarlo clasismo, la odontología clásica, para tratar de devolver la sonrisa. Eso. Así es. Doctor, nos están preguntando, a ver, esto no le entiendo. Doctor, ¿qué podría hacer para evitar el desgaste en mis dientes? Bueno, a ver, es buena pregunta. Bueno, en primera instancia, como decía el doctor, la prevención es lo mejor, ¿no? Entonces, si nosotros sentimos que tenemos algún dolor articular, ¿no? Entonces, probablemente ya nuestro sistema masticatorio ya está entrando en un cuadro de desgaste. Entonces, probablemente no severo, pero ya estamos entrando en un cuadro. Ya podemos hablar o podemos intuir que ya estamos con algunos desgastes. Entonces, no porque yo tengo 20 años y probablemente no tenga desgastes en los dientes y no tenga problemas, no. Al contrario, las personas que tienen en promedio en estas edades, entre 25 a 35 años, que la literatura nos dice ahora, son las personas que tienen más cuadros de estrés. Entonces es por eso que la prevención y visitar al odontólogo sería lo ideal, ¿no? Si nosotros tan solo no solamente vemos dientes, también, si por A o B, a veces me pasa, ¿no, doctor? Me duele el cuello, me duele la parte de la cabeza. Sí, tendrá que ver con los dientes, claro que sí, porque cuando devolvemos la dimensión vertical a nuestros pacientes, estos problemas probablemente vayan a desaparecer. Entonces, para poder evitar los desgastes dentales, necesitamos constantemente ir a nuestro odontólogo. Y este odontólogo, pues, verá la forma y la manera en que pueda proteger nuestros dientes. Excelente, doctor. Excelente, muy bien. Le agradezco todo lo que usted nos ha comentado y nos ha hecho aprender. Coméntenos rápidamente qué va a pasar en Cajamarca este fin de semana, este sábado 10. Coméntenos, por favor, inviten a los colegas. Claro. Nosotros estamos abriendo la filial de Cajamarca de rehabilitación en Cajamarca, de la Sociedad de Rehabilitación en Cajamarca. Entonces, tenemos por ahí unas ponencias muy bonitas acerca de la virtualidad ahora que estamos teniendo. Pues vamos a hacer un classroom muy interesante sobre mockups y todo a nivel digital. Entonces, más que encantados de que vengan a la ciudad de Cajamarca, si los colegas que lo tienen así previsto. Y pues nada, más que agradecidos, y esperamos seguir contando con la ayuda de todos para que esta sociedad, esta pequeña porción de rehabilitación en Cajamarca, se haga mucho más grande. Excelente, doctor. Nos vemos en Cajamarca, sí o sí, doctora. Yo quiero el frito prometido. Doctor, ¿algún número de contacto? ¿Dónde lo encontramos? Estamos en la ciudad de Cajamarca, justo al frente del Colegio de Odontólogos. Números para los servicios: 960 36 65 96. Y por ahí también, si algún colega desea alguna ayuda con algún caso o tenga alguna duda netamente sobre rehabilitación, pues encantado de la vida de poder ayudarlos. Excelente, doctor Kit. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. ¡Wow! ¡Qué bonito programa, estimados amigos! Bueno, como siempre les digo, cuídense mucho, mantenga a Dios en primer lugar. Bendiciones para ustedes.